Estimados testigos de Jehová y público en general, la verdad que me resulta muy fascinante hacer estos videos porque me gusta compartir con ustedes todo lo que descubro cuando investigo, y a veces me pregunto, Dios mío, ¿cómo pude haber sido testigo de Jehová? ¿Cómo pude estar involucrado con una organización llena de contradicciones absurdas? Porque ni para mentir ni de mentir saben, unas mentiras tan evidentes que las ponen, pues los ponen ellos como una religión recontra falsa, con un historial realmente pavoroso. Me pongo a estudiar acá todos los libros, aquí tengo todas las atalayas de Russell, están empastadas acá, lo pueden ver ustedes, toda la colección de Russell. Este es el libro más controversial de la Watchtower, la verdad que es el libro más vergonzoso, El misterio terminado, que fue escrito no por Russell, sino por Rutherford. Al final, después de la muerte de Pastor Russell, se completó este libro que se llama El misterio terminado, se puede ver acá, El misterio terminado, escrito en 1917. Esto se mantuvo vigente hasta el año 1927, casi todas las doctrinas están acá, después de la inspección que hiciera Jesucristo en 1918. Y todo lo que está acá se enseñaba y fue aprobado por Jesucristo. Yo quería compartirles con ustedes un texto bíblico muy interesante que está en Deuteronomio 18, capítulo 10. Capítulo 18, versículo 10, que se lo voy a leer a ustedes. Dice: no debería hallarse en ti a nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplea adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechiceros, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a mediums, espiritista o un pronosticador profesional de sucesos, ni a nadie que consulte a los muertos. Deuteronomio 18, versículo 10 al 11, 10 y 11, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. No consultar con los muertos. Ahora veamos acá en la página 144 de este libro, El misterio terminado, que habla justamente, que contiene las doctrinas que Jesús aprobó en 1918, que nombró al esclavo fiel y discreto como el encargado de anunciar las buenas nuevas, por su alta calidad de alimento espiritual suministrado a los domésticos. Quiero leerles a ustedes una parte de acá, en la página 144, que dice lo siguiente, haciendo una explicación de Revelación, capítulo 8, versículo 3. Y hace esta explicación. Dice: la sociedad Watchtower, de la cual fue formada por el pastor Russell para terminar su trabajo, este versículo muestra que, si bien el pastor Russell ha pasado más allá del velo, o sea, ha muerto, ha fallecido, él está todavía manejando todos los aspectos de la cosecha, del trabajo de la cosecha, a través de su organización, Watchtower Bible and Tract Society, la más grande corporación en el mundo, porque desde el tiempo que esta organización fue fundada, está guiada por el Señor y es usada como su canal a través del cual se hace saber las cosas de Dios. La pregunta es la siguiente: aquí dice que el pastor Russell, si bien ha muerto, él sigue manejando la obra de la cosecha después de su muerte. Me pregunto, ¿en qué forma puede estar dirigiendo la obra de la cosecha a través después de la muerte? ¿Cómo sería? La única forma para poder dirigirle es que tenga alguna comunicación de tipo espiritista con sus seguidores en la tierra. Seguramente con Rutherford. Seguramente Rutherford practicaba el espiritismo, porque no hay otra forma de decir cómo podía dirigir la obra de la cosecha si estaba muerto. ¿Cómo hacía? Esa es la gran pregunta. ¿Acaso la Watchtower practicaba espiritismo? Esa es una gran pregunta que deben de responder los mismos testigos de Jehová, que expliquen cómo pudo haber dirigido la obra de la cosecha después de muerto. La otra situación es la siguiente. Acá se dice que la sociedad Watchtower Bible and Tract Society es la más grande corporación en el mundo, porque desde el tiempo en que esta organización, desde que se creó la organización hasta hoy, el Señor la está usando como su canal a través del cual puede darse a conocer las buenas nuevas. La pregunta es, si ya Dios está usando a la Watchtower como la religión verdadera que le sirve para su propósito de anunciar las buenas nuevas, ¿por qué entonces tendría Jesús que hacer una inspección en el año 1918 para ver quién era ese esclavo fiel? ¿Para qué haría una inspección Jesucristo en el año 1918 para luego hallar que ese esclavo fiel está haciendo bien y escogerlo o encomendarle todos sus bienes como la religión y escoger a su esclavo fiel y discreto y nombrarlo sobre todos sus bienes para que anuncie las buenas nuevas? Si ya en 1879, conforme el mismo juez Rutherford publicó acá, diciendo que esta organización ha sido edificada desde el comienzo hasta hoy para que el Señor lo use como su canal,
a través del cual pueda dar las buenas nuevas. ¿Para qué te necesitaría Jesucristo? Hacer una inspección en 1918 para hallar en la Watchtower a ese esclavo fiel que estaba dando el alimento verdadero y oportuno a los domésticos en 1918. Si acá está diciendo que fue en 1879 cuando se creó la Watchtower que le escogió para dar el alimento y servir de propósito para el alimento verdadero. ¿Para qué haría la inspección Jesucristo en 1918? Para recién ahí hallar quién era su esclavo fiel de Mateo 24, 45 al 47 y nombrarlo sobre todos sus bienes para que anuncie las buenas nuevas, cuando esas buenas nuevas estaban ya anunciándose desde 1879. Esas son las contradicciones que tiene este culto. Es un culto, es decir, no tiene, yo que leo esto digo, Dios mío, ¿cómo puedo yo haber sido testigo de Jehová con tantas contradicciones y ridiculeces? Diciendo que en 1879 Dios escogió a esta organización para que a través del Señor se usa como canal para dar las buenas nuevas. Y en otra publicación se dice lo siguiente. Aquí tenemos la atalaya del 15 de agosto de 1991, titulada "Usted puede tener salud y felicidad". Quisiera dirigirme con ustedes a la página 17. En la página 17, es otra contradicción más, dice, habla sobre la profecía de Oseas capítulo 3, versículo 5, que dice así: los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Y hace una explicación de esa profecía de Oseas capítulo 3, versículo 5 de la siguiente manera. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David su rey había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y así empezaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14. La pregunta es la siguiente. Fíjense esta contradicción. Este libro, escrito por Rutherford, se llama El Misterio Terminado, me está diciendo que desde 1879 el Señor está usando a su organización, porque fue creada en esa fecha, para dar a conocer a través de este canal único las buenas nuevas a las naciones. Sin embargo, cuando vemos acá en la atalaya, me está diciendo que en el año de 1919, recién el Israel espiritual, el resto del Israel espiritual, salió de la organización de Satanás. Me está dando a entender, pues, que antes de 1919, o sea, en 1918, el esclavo fiel discreto, que es el resto ungido, el resto del Israel espiritual, estaba formando parte de la organización de Satanás. ¿En qué vamos a creer? En este libro que dice que en 1879 el esclavo fiel discreto estaba dando su alimento a través de la organización Watchtower y era el canal de Dios. Esta revista de la atalaya del 15 de agosto de 1991 me desdice eso y me dice que antes de 1919 el esclavo fiel discreto, que es el Israel espiritual, salió de la organización de Satanás. ¿Cómo es posible que antes de 1919 estaba formando parte del resto de Israel espiritual, el resto ungido, estaba formando parte de la organización de Satanás? Si acá me está diciendo que ya lo había escogido en 1879 cuando se fundó la Watchtower para que sea el canal de Dios y diera el alimento a las naciones. Entonces, estas son las contradicciones de este culto, que como dicen tantas mentiras, ya no se acuerdan lo que dijeron acá. Este fue el alimento que Jesús aprobó en 1918 cuando estaba vigente todo esto, que el pastor Russell se comunicaba se comunicaba después de muerto con su organización para dar el alimento. Yo pregunto, total, ¿quién da el alimento? ¿No es Dios o Jesucristo que dirige la Watchtower? Y acá dice que es Russell, que ha pasado a la muerte y sigue dirigiendo y manejando los asuntos de la cosecha. ¿No es Jesucristo que se encarga acaso de dar el alimento? Y acá dice que es Russell que está dando, después de muerto, dirigiendo su organización. ¿Piensa contradicciones? Y después dice, esta revista contradice todo esto diciendo que antes de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová, quiere decir que antes de 1919 se había alejado de Jehová, y recién a partir de 1919, recién ese resto ungido comienza a buscar diligentemente a Jehová. ¿Cómo es posible que digan que estaba antes de 1919 el resto del Israel espiritual estaba formando parte de la organización de Satanás, cuando es como decir, pues, todo lo que es antes de 1919 es satánico? O sea, todo lo que es de Russell, porque Russell creó la sociedad en 1879 hasta 1916 en que murió. Quiere decir que antes que Russell participó en la organización de Satanás. Eso que está diciendo en pocas palabras. Señores, ¿realmente ustedes pueden creer esta religión verdadera? Con tantas contradicciones, diciendo que Jesús inversionó en 1918 su templo espiritual y encontró a su esclavo fiel en la Watchtower como religión verdadera. ¿Cómo? ¿No dice que acá le había encomendado Dios creó la organización Watchtower en 1969 para usarlo con su canal?
¿Para qué necesitaría entonces hacer una inspección Jesucristo para hallar quién es la religión verdadera? Si ya acá le habían encomendado en 1879, ya habían sido encomendados. Es realmente tan ridículo esto. Gracias.